esta nueva clase. Espero pues se encuentren muy bien. Solo me pueden confirmar si me escuchan, por favor. Buenas noches, licenciado. Si se le escucha claro y perfecto. Excelente, gracias. Recuerden pues que siempre damos ahí un par de minutos para que ustedes pues se puedan despejar, se puedan relajar. Entiendo que vienen de otro curso y pues es necesario un cafecito, un panito ahí para Gracias los por que el les tiempo, gusta. Vic. Entonces pues para la clase del día de hoy ya, esta es la clase número 10 que damos. Realmente pues han sido 11 clases. En una pues hicimos un laboratorio. Y pues hasta el momento no han dicho nada de lo del día viernes, entonces yo creo que el día viernes pues, va a ser el momento oportuno para realizar un nuevo laboratorio. Ese laboratorio va a versar sobre la política de gobierno actual, para que pues ustedes ya cuando vean las instrucciones, pues básicamente tienen que, ¿verdad?, leer la misma y pues ahí responder unos cuestionamientos que se les van a hacer. Yo les voy a estar compartiendo la política. Si alguien la quisiera ir a traer de forma física uy, se me fue el nombre ahorita, en CGPLAN, se las podrían entregar. CGPLAN está ahí a un costado del edificio Lucky, a la par de los juzgados de familia. Allí pues tendrían que tenerla y si no también la encuentran en internet, pero como les digo, yo se las voy a estar compartiendo junto con las instrucciones y pues el día viernes vamos a estar realizando ese laboratorio, ¿ok? Entonces, pues en el desarrollo del programa, del contenido que tenemos, lo relacionado al caso Belice, ¿verdad? Ya agotamos pues toda la parte de políticas de Estado y políticas de gobierno, y pues ya nos quedamos con esta parte de Belice. Básicamente, pues la idea es que ustedes, o que esto esté dentro del programa, es que ustedes pues tengan la noción, y más que tener la noción, que tengan claridad en cuanto a lo que pasó, ¿verdad? Y cómo se ha venido desarrollando a lo largo de toda la historia esto del caso Belice, que pues ya se encuentra en una etapa final. Sí, ya está en esa etapa final de resolución, pero sin embargo todavía seguimos a la espera de la misma, ¿verdad? Pero muchas veces pues sabemos, o en el colegio, pues algunos que trabajaron con mapas y todo, Belice aparecía con unas líneas, sabemos algunos que fue de nosotros, pero no sabemos pues qué fue lo que realmente pasó, ¿verdad? Solo tenemos esa noción. Algunos pues que ya somos un poco más grandes, pudimos participar en la consulta popular que se realizó, pero qué fue todo lo que pasó, qué fue todo lo que nos llevó hasta ese momento de realizar una consulta popular. Entonces, normalmente pues no tenemos claridad con eso y pues es muy, muy importante, primero ustedes como, pues como guatemaltecos que conozcan esa parte, y pues además como estudiantes de derecho, a veces se pone como en tendencia o en moda hablar sobre este tema, y pues si no lo dominan y les piden una opinión o les hacen una consulta, pues no sabrían, o algunos pues no lo saben. Y vamos a ir viendo poco a poco cómo fue que pues inició todo, desde que Belice era nuestro hasta nuestros días, ¿verdad? Y en qué fase o en qué periodo se encuentra pues este caso. Y pues posterior a que veamos Belice, pues vamos a continuar ya con la parte de la tercera unidad, que pues en esta tercera unidad ya está lo relacionado al Ministerio de Relaciones Exteriores, y ya empezamos a ver una parte de derecho diplomático. Entonces, pues, ¿qué pasó con Belice? Vamos a ver, ¿alguien tiene una noción? Así en términos generales, ¿qué conocen, qué saben, qué se recuerdan, qué les dijeron en el colegio? A ver, alguno o alguna. Adelante, por favor, Darel. Buenas noches, licenciado. Claro, el caso de Belice es el diferente que existe entre límites entre Belice y Guatemala en 1859, donde Inglaterra decía que Belice era parte de su territorio y Guatemala, pues posteriormente en los años de 1940 declaró que eso era nulo porque nunca había cedido
los derechos de territorio que poseía que había heredado de España sobre el territorio de Belice. Y creo que en algún punto en la parte de historia que contaban, tanto en la escuela como en los colegios, era de que inclusive Guatemala había querido declarar guerra y que el gobierno, en este caso de Inglaterra, había mandado unos buques destructores a las costas de Belice para amedrentar y que pues la guerra no se diera. Y creo que también Estados Unidos entró en el conflicto donde que iba a apoyar a Guatemala, ¿verdad? Creo que algo así es la historia, a grandes rasgos, ¿verdad? Sí, correcto, correcto, gracias ahí por la participación. ¿Alguien más que quiera aportar qué noción tiene o que sabe qué fue lo que pasó con Belice? A ver, Luis Marroquín. Buenas noches, licenciado. Yo lo que tenía idea era de que Inglaterra, a cambio de la construcción de una carretera en Guatemala, fue que se le cedió el territorio de Belice. Pero como nunca la construyeron, entonces no procedía que se quedaran con el territorio. Ok, excelente, bien. Ambas participaciones pues están bastante bien, están pues cerca o son acontecimientos que se dieron durante este proceso de Belice, ¿verdad? Y ya van a ver por qué, ¿sí? Ahí empezamos pues con una síntesis histórica de ese diferendo territorial. A lo largo pues de la historia, Guatemala ha hecho innumerables intentos por resolver primero pues ese conflicto o ese diferendo territorial que se encuentra pues con el Estado de Belice, ¿verdad? Siempre con la oposición de Gran Bretaña y asimismo de Belice. Pues al final lo que se busca o lo que se buscaba en su momento es marcar o definir pues las líneas territoriales para establecer pues exactamente dónde están las fronteras y asimismo pues hay ciertos territorios peninsulares e islotes que pues todavía se está determinando o se quiere determinar pues propiedad de quién son, ¿verdad? Podríamos pues establecer como el principio el mantenimiento de ese status quo de ocupación ilegítima del territorio de Belice, pues que se ha significado una ventaja para los intereses de dichos estados, ¿verdad? En contra de los de Guatemala. Tanto pues en un principio Gran Bretaña con la explotación que realizaba y pues Belice posteriormente que ya se convierte y alcanza un estado de independencia total, pues los mismos ya no regresan o nunca tuvieron esa intención de regresar o que se le volviera el territorio a Guatemala, ¿verdad? Y pues todo inicia o todo arranca desde la piratería, ¿sí? La piratería pues fue un fenómeno que afectó a diversas partes del mundo. ¿De dónde venía esta piratería? La piratería pues vino, ¿sí? Junto con la colonización y la conquista. Derivado pues que pues se enteran de que hay un nuevo mundo y pues con los descubrimientos de América y todo, muchos piratas, sí, que la mayoría de piratas pues no provenían ni siquiera de la parte de España, ¿verdad? Que de España pues es quien nos conquista y nos coloniza a nosotros, sino que provenía más pues del lado de los ingleses, ¿sí? Del lado de esa parte de ingleses y portugueses, ¿sí? Es donde existen o donde más se genera la piratería. Pues ejemplo de eso, sí, están las películas de Piratas del Caribe, ¿sí? Si se dan cuenta, los Piratas del Caribe, ¿sí? Son en su mayoría, pues, descendientes de ingleses, ¿verdad? Y pues ahí se dan ciertas mezclas, pero todos en su mayoría, y si se dan cuenta o analizan ustedes el contexto de los actores principales, pues todos son ingleses, ¿verdad? Entonces, pues, eh, los piratas ingleses pues estuvieron merodeando el continente americano, especialmente pues en los siglos XIV y XVI, perdón, en el siglo XVI y XVII. Entonces pues se establece el origen de Belice o nos remontamos a los años de 1783 y 1786, ¿sí? Derivado que la corona española pues convino, ¿sí? En ese momento, pues obviamente el gobierno estaba en manos de la corona española, celebran pues tratados con Gran Bretaña, los cuales pues reconocían a los súbditos de la corona británica la facultad de poder cortar. Y imagínense cómo empezó todo, ¿sí? España le deja a Gran Bretaña que sus súbditos o las personas que pues estaban de ese reinado y
de esa parte en estos territorios americanos pudieran cortar, pudieran cargar y pudieran transportar el palo de tinte y maderas, sin exceptuar pues la caoba, y aprovecharse de cualquier otro fruto o producción de la tierra de las áreas comprendidas entre los ríos Hondo y Sibún. Entonces, pues, derivado esto de la piratería, pues, esa parte, ¿sí? De donde está Belice, por estar muy continua al mar y pues ser una de las primeras entradas al territorio americano y especialmente al territorio centroamericano, pues los ingleses llegaban a ese puerto y se les permitió por parte de la corona española que hicieran una explotación, ¿sí? Pero una explotación pues en cuanto al palo de tinte, ¿verdad? Sí, se recuerdan por ahí dentro de la historia de Guatemala, en cierto momento la grana y el palo de tinte pues fueron uno de los principales productos de exportación, más allá que el café y el azúcar y todas estas cuestiones, sí, ese fue uno de los primeros. Y esto viene desde la época de los mayas, ¿verdad? Esta parte de los mayas toltecas, ¿sí? Que pues venían o se vinieron de México, pues descubren estas plantaciones y en esta parte de Belice y de Petén pues existía en abundancia, ¿sí? Entonces, pues la corona española permite a los súbditos de la corona o los que se representaran como súbditos de la corona inglesa, pues que hicieran esa explotación, ¿verdad? Pero no llegan a ningún acuerdo ni político, ni se da un proceso de conquista, ni se da un proceso de colonización, ¿sí? El acuerdo era solo que explotaran, ¿sí? Ese recurso natural entre el río Hondo y el río Sibún. Y si se dan cuenta, pues eso empieza en 1783 a 1786 y nos remontamos después hasta 1859, casi como unos 70 80 años después, pues se da la Convención Anglo-Guatemalteca, ¿sí? Esto pues ya es en un contexto después de la independencia de Guatemala, ¿sí? Esa independencia que este año, pues, ¿cuántos años cumple? A ver, si fue en 1821, estamos en 2025. 204 años. Exacto, por eso es que no estudia, por eso es que estudiaron derecho todo, ¿verdad? Pero, pues, imagínense, ya después de un contexto de 204 años, pues, se independiza Guatemala, obviamente, en 1821 y se forma, sí, recuérdense que después de la independencia, pues, de todas los países de Centroamérica, de la corona inglesa, pues, inicia la Federación de Provincias Unidas de Centroamérica, ¿verdad? Como, pues, un modelo de que todas esas capitanías que se habían, empezando por la Capitanía de Santiago de los Caballeros, que es la antigua Guatemala, pues empiezan a buscar una unión para crear una integración a nivel centroamericano, ¿verdad? Lo cual pues no prospera, ¿sí? Existía una débil cohesión entre países y mientras Guatemala se esforzaba por mantener la unión de la federación, los británicos pues aprovecharon para extenderse al territorio guatemalteco. Entonces viene Gran Bretaña y analiza, bueno, Guatemala se independizó de la corona española. Nosotros hicimos un acuerdo con la corona española. Sin embargo, pues Guatemala a nosotros no nos representa ningún peligro. Entonces, ya siendo independientes, pues España o la corona española pues ya no tendría que responder, ya no tendría que meterse, ¿sí? A la hora que hubiera pues algún altercado. Entonces empiezan a ocupar más parte de Belice. Los intereses de Gran Bretaña en Centroamérica pues estaban centrados en la creación de un canal interoceánico, derivado pues de las ideales condiciones geográficas de la región, por lo que pues las ocupaciones ocuparon cada vez más importancia. Gran Bretaña no podía conquistar ni apropiarse pues de terreno centroamericano. Y esto pues porque esos territorios ya habían sido
pues, previamente conquistados y colonizados por la corona española. Entonces, había un acuerdo o existe un acuerdo entre los países colonizadores en que un territorio que había sido colonizado o conquistado por uno de ellos previamente, pues ya no podía darse por otros. Se da cuenta, pues Gran Bretaña, que por la situación geográfica que tenía Centroamérica, pues era ideal, ¿sí? Para poder crear un canal que conectara, pues, el Pacífico con el Atlántico y hubiera, pues, un intercambio de mercaderías y un intercambio de comercio en ese territorio geográfico. Imagínense desde qué época se venía dando o se venía pensando en que Centroamérica funcionara y sirviera como una conexión interoceánica, que eso pues se logró concluir, solo que ya no se concluyó en Guatemala, sino que se llevó a cabo en Panamá, ¿sí? Y al principio la idea era pues hacerlo en Guatemala. El 19 de abril de 1850 pues se firma el Tratado de Clayton-Bolwer, en el cual los Estados Unidos y Gran Bretaña, ¿sí?, se comprometían a no ocupar y a no colonizar o fortificar parte alguna de América Central. Y es pues que para este tiempo, obviamente ya Estados Unidos se había independizado, ¿sí? La parte de Norteamérica se independizó antes la parte de América Central, pero estaba en ese momento una lucha entre Estados Unidos y México por territorio, ¿sí? Entonces, todavía Estados Unidos pues estaba intentando ocupar cierto territorio mexicano y se firma ese tratado. Sí, recordemos pues que Estados Unidos se independiza de Gran Bretaña, ¿verdad? O a la parte de Estados Unidos pues fue colonizada por los ingleses. Entonces, llegan a un acuerdo. Estados Unidos pues ya no quería saber nada de Gran Bretaña, ¿verdad? Entonces llegan a ese acuerdo en el que ni Estados Unidos iba a ocupar o a tomar parte de América Central, ni Gran Bretaña pues se iba a seguir metiendo. Y esa firma o ese tratado de Clayton-Bolwer lo que produce es que pues se tenga como un compromiso internacional para que ambos países, ya Estados Unidos independiente del otro, pues no puedan seguir accediendo a los territorios, porque Estados Unidos pues tenía toda la intención de seguir ocupando, y si se dan cuenta, pues en la historia ocupa cierta parte de México, ¿verdad? Estados Unidos pues siempre se cuidó de no afirmar ni negar los derechos de Gran Bretaña, firmándose pues un nuevo tratado, el de Dallas-Clarendon. Sin embargo, pues este ya no fue ratificado por las partes, porque Gran Bretaña se da cuenta de que Estados Unidos lo que está haciendo es pues solo garantizando de que ellos no se metan, y pues por la cercanía obviamente de los territorios, Gran Bretaña tenía o temía porque Estados Unidos pues incumpliera y empezara pues a ocupar territorio centroamericano, ¿verdad? Entonces, pues, en 1859, sí, nuestro país agotado, imagínense, Guatemala ni siquiera andaba pensando en eso. Guatemala lo que andaba pensando era en mantener la federación y frenar, pues, ese avance británico sobre el territorio nacional. Se firma, pues, con Gran Bretaña el Tratado Aisinena-Wake, por el cual Guatemala, por primera vez, y ya como país independiente, le cedía el área ubicada entre los ríos Sibún y Sartún a los británicos, a cambio de poner conjuntamente todo su empeño tomando medidas adecuadas para establecer la comunicación más fácil entre el lugar más conveniente de la costa del Atlántico, cerca del establecimiento de Belice, y la capital de Guatemala, ¿sí? En 1859, pues Guatemala cede, y como está Guatemala siempre se ha preocupado porque Centroamérica esté unida, y eso pues, si nos ponemos a analizar el contexto, es porque la Capitanía General de Santiago de los Caballeros pues tenía su sede aquí en Guatemala. Entonces el poder o el máximo poder a nivel centroamericano pues se manejaba acá, en nuestro país. Entonces se busca mantener esa cohesión para que aquí se tomaran las decisiones y se manejara pues toda Centroamérica. Lamentablemente pues eso no sucede. Guatemala se desgasta mucho y pues los británicos venían por ahí presionando, entonces llegan a ese acuerdo, ¿sí? Dice Guatemala, o en su momento pues los guatemaltecos: está bueno, quédense esa parte de Belice, ¿sí? Tómenla solo entre el río Sibún y el río Sartún, ¿sí?
vamos a aprovechar aquí la tecnología para que ustedes se ubiquen por dónde están estos ríos. Licenciado, una consulta. ¿Sí? O sea que Belice sí ya tenía una parte del territorio que era de ellos, digamos. En ese momento Guatemala reconoce el derecho con la firma de este tratado a que, bueno, ahí se lo están cediendo a Gran Bretaña. Solo voy a, ¿cómo se llama? A presentarles. Vamos a ver. ¿Miran el mapa ahí? Sí Sí. se ve. Ok, el río Sartún es este, aquí, ¿sí? Ujú. Y el río Sibún es este otro punto, ¿sí? El río Sartún está remarcado el nombre y el río Sibún es el punto rojo que está arriba. Entonces, si se dan cuenta, ni siquiera es Belice completo, ¿verdad? Es una porción, digamos así, Es como la mitad. en el cual pues se reconocía y fue como, bueno, vamos a aprovechar el mapa y la idea era, el río Sarzún está aquí. Entonces, Guatemala en 1859 firma, ¿sí?, ese tratado para que construyeran, pues, si se dan cuenta, en la diapositiva no dice una carretera, sino que nos establece que se creen, que pongan conjuntamente todo su empeño en tomar medidas adecuadas para establecer la comunicación más fácil. Entonces la idea, no sé si están siguiendo mi mouse, era que se hiciera pues una carretera que conectara la ciudad de Guatemala, ¿sí?, que sería esta carretera de acá, y que saliera pues justo al río Sarstún, por Puerto Barrios, más o menos, ¿sí? Bien, regresemos entonces a la diapositiva. Esa es una de las grandes ventajas, miren, de la tecnología. O sea, esto en la universidad no lo podríamos hacer. Entonces, sí, parte de la convención establecía los límites, pues para no violar el tratado Clayton-Bolwer. Entonces, este tratado de Sinena-White, ¿sí?, tomaba parte de ese Clayton-Bolwer que había firmado Gran Bretaña con Estados Unidos para que, pues, Gran Bretaña o los británicos ya no ocuparan más del espacio que se les estaba cediendo, ¿verdad? El cual pues buscaba ese compromiso de que Estados Unidos y Gran Bretaña pues no ocuparan, colonizaran ni fortificaran posiciones en Centroamérica. Entonces Guatemala se estaba blindando para que los estadounidenses pues no ocuparan territorio centroamericano y asimismo pues estaban estableciendo o estaban cediendo esa parte de territorio a cambio de que se establecieran o se crearan pues las vías adecuadas para poderse conectar, ¿sí? Posteriormente tenemos la Convención de 1863. ¿Qué pasó? Existía pues una compensación regulada en el artículo 7 de la Convención de 1859. ¿Cuál es esa de 1859? Tenemos que regresar a esa Convención anglo-guatemalteca, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, en esta Convención de 1859 pues había un artículo, está regulado específicamente en el artículo 7 de la Convención, ¿sí?, que se tenía que dar como una indemnización, ¿sí? Y establecía, Su Majestad Británica se compromete a solicitar de su parlamento ponga a su disposición la cantidad de 50,000 libras esterlinas para llenar la obligación contraída por su parte en el artículo 7 de la Convención de 1859. ¿Sí? Sin embargo, argumentando la falta de ratificación por parte de Guatemala de la Convención de 1863, el gobierno de Gran Bretaña resolvió unilateralmente que se consideraba exonerado en absoluto de las obligaciones que le imponía el tratado de 1859. Entonces, para 1863, Guatemala se da cuenta que pues, Gran Bretaña no ha cumplido
y no se mira que vaya a cumplir con la creación, ¿sí?, de esos medios idóneos al final, y la gente pues se conformaba, o nos tuvimos que conformar con que nos construyeran una carretera, ¿sí?, a cambio de ceder Belice. Pero bien podría haber sido una carretera y condiciones óptimas y infraestructura, aparte de vial, infraestructura marítima y toda la cuestión. Pero pues nos empezaron a meter la idea que únicamente pues una carretera iba a ser. Y pues Guatemala estaba contento con eso, porque a Guatemala le beneficiaba para poder pues exportar productos y asimismo importar, trasladándolos desde la ciudad de Guatemala, ¿verdad? Hasta esa parte que tenía pues salida al océano Atlántico. Entonces, Gran Bretaña dice, no, Guatemala pues no ratificó la Convención de 1863 y prácticamente lo que hicieron fue lavarse las manos, y aquí se quitan esa obligación de justificar. Básicamente lo que estaban haciendo era justipreciando Belice, ¿verdad? Ese territorio de Belice que se estaba cediendo, ¿sí? Por 50,000 libras esterlinas, que en su momento 50,000 libras esterlinas estoy seguro que era, pero muchísimo, pero sí muchísimo, muchísimo. Pero pues buscan la salida legal, una salida técnica, ¿sí? Para pues no cumplir con esa obligación. Y si se dan cuenta, pues ya vamos en 1863 y ya se empieza a dar incumplimiento por parte del gobierno británico, ¿verdad? O de la corona británica, ¿sí? Pero ya se dio Guatemala ese territorio, o ya pues confirmó o ratificó que había entregado cierta parte del territorio. Entonces, se da una correspondencia posteriormente diplomática un año después, en 1884, y pues vemos que el 5 de abril de dicho año Guatemala protestó por la ocupación que había hecho Gran Bretaña y que mantenía en el territorio guatemalteco de Belice, sin haber cumplido con las obligaciones que imponía el Tratado de 1859. Entonces viene Guatemala y les envía una carta, ¿sí?, una carta diplomática, y les dice, miren, al final pues, nos quedaron mal, no construyeron la carretera y tampoco nos indemnizaron o no se justifició ese territorio de Belice. Entonces Guatemala se manifestó en el sentido de pues que no estaba a favor de la ocupación que Gran Bretaña pues mantenía de nuestro territorio, indicando que hasta no perfeccionarse un acuerdo entre ambas partes pues no se podía perjudicar los derechos de Guatemala en ningún tiempo, así como no podían desconocerse sus derechos sobre su territorio, ¿sí? Guatemala pues muy valiente envía pues esa carta en 1884. Imagínense, el siguiente dato o el siguiente suceso histórico lo tenemos hasta 1931, y este se da en 1931 a 1935. O sea, pasaron, vamos a ver, del 84 a 1900, pues hay 16 años, ¿sí? Más 31 son 47 años. O sea, 47 años posteriores se queda o no se tiene una respuesta por parte de Gran Bretaña. ¿Qué pasó después? En 1931 Guatemala y Gran Bretaña intercambiaron correspondencia, que fue registrada unilateralmente por el gobierno británico ante la Sociedad de Naciones, atribuyéndole indebidamente el carácter de tratado que fijó fronteras y acuerda proseguir con la delimitación fronteriza. Se recuerdan pues por ahí ya el contexto de posterior a la Primera Guerra Mundial, ¿verdad? Y con el nacimiento de la Sociedad de Naciones, y obviamente en ese momento pues Gran Bretaña pues era poderoso, ¿verdad? Había sido una de las naciones que había participado en la guerra y que habían resultado como vencedores. Entonces intercambian, ¿sí?, correspondencia diplomática Guatemala con Gran Bretaña, y Gran Bretaña lo que hace es ir a la Sociedad de Naciones a establecer que Guatemala pues le estaba reconociendo, ¿sí?, o ya le había reconocido, y adoptan o le dan carácter de tratado internacional, ¿sí?, a que Guatemala pues reconoce que ese territorio ya no le pertenece. Y Guatemala pues obviamente no es lo que quería hacer, ¿verdad? Si Guatemala, si nos ponemos a analizar los antecedentes, pues lo que venía haciendo era reclamando ya sea el pago de la indemnización o bien la construcción de la carretera. Podemos nosotros advertir que en este momento, en este intercambio de notas suscitado, pues no se cumplió con los requisitos para poderse considerar como un tratado internacional.
ya que se depositó unilateralmente por Gran Bretaña en la Sociedad de Naciones, ¿sí? Ni siquiera fue un consenso, ni siquiera fue un acuerdo que haya tenido el consenso de ambos estados, ¿verdad? Entonces, pues no se le atribuye la naturaleza y la calidad de tratado internacional, siendo únicamente pues un intercambio de notas que jamás fue ratificado por el gobierno de Guatemala. O sea, Guatemala no aceptó el contenido íntegro de este intercambio de notas que se tuvieron, y obviamente cómo le iba a aceptar si lo que estaban haciendo era Gran Bretaña estableciendo ante todo o ante esa comunidad internacional que Guatemala pues aceptaba la delimitación de las fronteras y reconocía que ese territorio ya no era suyo. Derivado pues de la coyuntura y de la jurisprudencia internacional de la época, o sea, ya existía. Imagínense cómo pues desde esa época se viene desarrollando el derecho internacional, ¿verdad? Entonces, derivado de esa coyuntura y de esa jurisprudencia internacional, pues se logra establecer que el derecho internacional de esos años requería de la misma forma que el actual, que para que los convenios pues sean válidos, estos debían ser ratificados, teniendo pues así el consentimiento del Estado a obligarse a cumplir el mismo, ¿sí? ¿Se recuerdan los que estuvieron conmigo en Derecho Internacional Público 1? Pues que vimos la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, ¿verdad? Y todo el proceso que conlleva pues la ratificación de un acuerdo o un tratado internacional. Entonces, pues se recuerdan por ahí que iniciaban la fase de, del, pues, es que tiene una palabra, vamos a ver, es una palabra, concientización y aparte de promoción, y se consensúa entre todos los estados que van a participar o esos estados eh, iniciales. Ellos llegan a la negociación, empiezan a hacerlo público y a consensuarlo con los demás estados receptores, y posteriormente pues se deja en depósito de un estado para que este estado se encargue de reunir las firmas y de llegar a acuerdos con otros estados. Y poco a poco pues se va logrando aprobar hasta que se tiene pues una aprobación por parte de la mayoría, una aceptación por parte de la mayoría, y pues ya se reúnen para la aprobación como tal en la Organización de las Naciones Unidas. Entonces, eso no se dio así. Eso solo viene Gran Bretaña, lo emite o emite esas notas, y pues ellos la depositan en la Sociedad de Naciones. Y pues se logra, o si hacemos un análisis del derecho internacional público, pues esos instrumentos pues no cumplían, ¿sí? Como lo vemos con la coyuntura y con la jurisprudencia internacional que ya existía para ese momento. Si se hiciera hoy en día un análisis de eso, pues se tendría que comprobar que obviamente pues eso lesiona los derechos de una de las partes o uno de los estados contratantes al no tener un consenso previo con él para la emisión del mismo, y pues sería declarado nulo, obviamente. Entonces, pues de 1931 a 1935 se da todos estos sucesos y estos altercados, y hasta en el año de 1936 pues se dan propuestas alternativas del gobierno de Guatemala, ¿sí? ¿Qué vino a hacer Guatemala? Guatemala pues siempre un tanto tibio, ¿verdad? Y pues un tanto temeroso. Igual no es que pudiéramos hacer mayor cosa porque estamos peleando contra una de las potencias mundiales, ¿verdad? Entonces Guatemala en 1936, en la búsqueda de dar solución al conflicto del diferendo territorial, pues realiza una serie de propuestas alternativas hacia Gran Bretaña, las cuales pues envía a través de una nota diplomática. ¿Qué propuestas hizo Guatemala? Primero, pues el gobierno de Gran Bretaña devuelve a Guatemala como sucesora de España el territorio de Belice, ¿sí? A cambio, Guatemala les pagaría en compensación la suma de 400,000 libras esterlinas. La República de Guatemala, pues, prescinde en lo absoluto de cualquier reclamo por incumplimiento del tratado. O sea, aquí el tratado de 1759, ¿verdad? Guatemala ofrece o da esta primera solución. Incluso si se dan cuenta, pues aquí terminábamos perdiendo, ¿verdad? Porque íbamos a perder el dinero que ellos nos tenían que haber compensado, y pues estábamos eh, rescindiendo de ese derecho, pues a reclamar posteriormente el incumplimiento que ellos habían realizado primeramente de este tratado. De ahí viene Guatemala y dice, bueno, si no se acepta esa anterior propuesta,
que venga a Gran Bretaña, le pague a Guatemala la suma de 400.000 libras esterlinas y una faja de tierra al sur de Belice para dar al Petén una salida al mar. Dicha faja estaría ubicada a la altura de Punta Gorda, incluyendo los Cayos Zapotillos. Imagínense Guatemala, qué buena onda, ¿verdad? O sea, ¿cómo se lo habrá tomado los que dirigían Gran Bretaña en ese momento? Sí, o sea, era como, bueno, paga. Si no me van a devolver mi terreno, páguenme y respétenme una salida para que nuestro país tenga una salida directa al mar, ¿sí? Y todavía, ¿sí? Déjenme unos cayos. No sé si ustedes se han dado cuenta, pero hay como muchas, bueno, hay bastantes agencias que se dedican al turismo, ¿sí? Estas agencias que se dedican al turismo, muchas dicen que van a los cayos de Belice. Y efectivamente van a unos cayos de Belice, pero esos cayos de Belice que los llevan las agencias de aquí de Guatemala, que se los llevan en busito y pues la verdad que es bastante llamativo. Los llevan a unos cayos de Belice, pero no son los verdaderos cayos de Belice, porque los cayos de Belice están como de la mitad de Belice para arriba, ya casi que llegando a la Riviera Maya por Cancún. Entonces, la calidad, ¿sí? La calidad de los cayos de Belice, de los bonitos, no es que los otros sean feos, porque la verdad que pues son como, los llevan como unas pequeñas islas y la verdad que están bien, pero los que están más arriba de estos cayos zapotillos que estaba peleando Guatemala, pues son bastante bonitos. Y obviamente pues eso atrae mucha inversión y atrae mucho turismo, ¿verdad? Y Guatemala pues buscaba recuperar esa parte que, si se dan cuenta, pues hasta ese momento nunca formalmente pues habíamos dicho sí, se las dejamos, ¿sí? Obviamente pues tampoco fue aceptada y pues plantean otra propuesta. Si las opciones anteriores pues no son aceptables, Guatemala propone reconocer la delimitación de la frontera con Belice, hecha unilateralmente por Gran Bretaña. A cambio, el gobierno de Gran Bretaña pagaría a Guatemala 50.000 libras esterlinas al 4% desde la fecha del tratado en 1859, ¿sí? Y además, Gran Bretaña le otorgaría pues una faja de tierra al sur de Belice, ubicada a la altura de Punta Gorda y pues también incluyendo los Cayos Zapotillos, ¿sí? Imagínense qué ofertón. Si no aceptan las dos anteriores, no nos paguen los 400.000 que estamos pidiendo, déjennos la salida que les estamos pidiendo y los cayos, y de esos 50.000 libras esterlinas que habíamos acordado en 1859, páguennos y páguenos un interés del 4% desde 1859 hasta 1936. ¿Sí? ¿Qué creen que pasó con estas propuestas que está dando Guatemala? Pues Gran Bretaña jamás dio respuesta, ¿sí? Estas propuestas, pues, la verdad que, o sea, hubieran estado interesantes, sí, pero hasta cierto punto, pues, parecen ofensivas, ¿verdad? O parecen chiste, pero Guatemala lo que estaba haciendo únicamente al plantear estas propuestas era pidiendo que se cumpliera, pues, esos acuerdos previos a los cuales, pues, ya se había llegado en algún momento, ¿verdad? Que Gran Bretaña, pues, respetara esos acuerdos que se habían dado. Sin embargo, pues, nunca dieron respuesta. Como no se dio respuesta a esto, pues se plantean propuestas de arbitraje en el año de 1937. En 1937, pues el gobierno de Guatemala propuso someter el diferendo territorial a la decisión de un árbitro, ¿sí? Recordemos que el proceso de arbitraje, pues es un método alternativo de solución de conflictos en el cual, pues, no existe la figura de un juez, sino que existe la figura de un árbitro, el cual, pues, ofrece amigables y formas de, vamos a ver, ofrece formas de heterocomposición, lo cual quiere decir que ofrece fórmulas para que las partes pues puedan salir beneficiadas ambas, y esa resolución que él emite no es una sentencia, sino que se conoce como un laudo arbitral, en la cual pues las partes se someten y aceptan lo que esta persona o este árbitro resuelva en su laudo, y pues no tiene derecho a apelarse, ¿sí? Eh, y pues quien aconseja, ¿sí? Y establece que esta podría ser una medida adecuada, pues fue o a quien aconsejan que se utilice como
en ese momento como árbitro, pues fue al presidente Franklin Roosevelt. ¿Sí? ¿Se recuerdan cuando vimos esa parte de la historia de las guerras? Y que pues este Franklin Roosevelt es un personaje muy importante y que a él se le atribuye incluso pues la creación o la propuesta de que se creara pues una organización de las Naciones Unidas. Entonces, esta persona en su momento pues era el hit, ¿verdad? Era pues muy reconocido a nivel internacional y proponen que él sea el árbitro, ¿sí? Sí, aparte que es uno de los tres grandes de la guerra, ¿verdad? O él representó a Estados Unidos en ese momento histórico y pues era un político, pensador y pues más que todo le tenían respeto a nivel mundial, ¿verdad? Entonces se propone a él como árbitro. La respuesta de la Cancillería británica fue aceptando someter a arbitraje las cuestiones originadas del Tratado Anglo-Guatemalteco del 30 de abril de 1859. Sin embargo, no aceptan al árbitro propuesto por la magnitud de la decisión, considerando como oportuno que el árbitro pues fuera la Corte de la Haya. Obviamente Gran Bretaña dijo, ¿cómo vamos a dejar, ¿sí? Si acabamos de estar en guerra mundial y pues esta persona podría incluso velar por los intereses de su estado y pues llegar a algún tipo de acuerdo o algo? Entonces, Gran Bretaña no acepta que se ponga a Franklin Roosevelt como el árbitro, sino que propone la Corte de la Haya. Se reconoce pues que en este momento se perdió una gran oportunidad para resolver el diferendo territorial existente por medio del arbitraje por falta pues de acuerdo en el nombramiento del árbitro. Guatemala no acepta que la Corte de la Haya sea el árbitro o el mediador de esto. Derivado pues que dicha corte primero pues se encontraba o nace del Tratado de la Haya, ¿verdad? Y está conformada en su mayoría por europeos. Entonces Guatemala no encuentra, ¿sí? Dentro de la Corte de la Haya, ¿sí? Que fueran a ser pues justos o que fueran a ser imparciales. Y pues Guatemala busca que la cuestión se resuelva posteriormente por medio de un fallo basado en la equidad, mientras que Gran Bretaña pues apostaba por un fallo basado en derecho. ¿Y en qué se basaban? Guatemala pues aspiraba a que equitativamente pues se resolviera y se hiciera justicia, ¿sí? Ellos nunca habían cedido y lo que hubo ahí fue una ocupación, mientras que Gran Bretaña pues decía, no, aquí tenemos un acuerdo que firmamos, imagínense, o sea, ellos se basaban en el acuerdo que habían firmado con Guatemala y ese acuerdo ni siquiera lo habían cumplido, o la parte que a ellos les tocaba pues no la habían cumplido. Entonces pues no se llega a un consenso, no se somete a arbitraje en ese momento y pues se da la declaratoria al Congreso de la República en el año de 1945 sobre la caducidad de la Convención de 1859. Para ponernos un poco en contexto, pues en 1945 se emite una nueva constitución política de la República de Guatemala, que es la que estaba vigente hasta antes de, no, vamos a ver, está la del 45, la del 65 y la del 85. ¿Sí? Pero en ese contexto histórico, pues se emite una constitución política de la República, la cual declara, ¿sí? O recordémonos que cada vez que se emitía una constitución política de la República de Guatemala era porque veníamos de un rompimiento constitucional. Eso quiere decir que había entrado un gobierno de facto a la fuerza y pues convocaban una Asamblea Nacional Constituyente. Entonces, pues en esta Constitución de 1945 se declara que Belice era parte del territorio guatemalteco y de interés general las gestiones para su reincorporación. Entonces, se establece en nuestra Carta Magna o pues en nuestra norma de mayor grado jerárquico este reconocimiento que Belice es de nosotros. Con esta acción, pues lo que se provoca es la inmediata protesta británica, ya que indican que Belice era territorio británico y que sus fronteras habían sido delimitadas por el Tratado de 1859. Si se dan cuenta, ahí lo que busca o lo que se buscó en su momento fue como impregnar, ¿sí? De esa certeza jurídica y aprovechando pues la emisión de una norma de rango constituyente, pues dar esa aceptación o ese reconocimiento a el territorio como propio. Entonces Gran Bretaña pues sabía
de que de esta forma haciendo esta acción, pues Guatemala estaba dotando de legalidad o recuperando a través, pues, de esa declaración ese territorio. Y pues protestan y obviamente pues empiezan a alegar que Guatemala ya les había cedido en 1859. Pero lo curioso de esto es que reclaman, ¿sí?, esa cesión o invocan esa cesión que hace Guatemala, pero no cumplen con su parte de la obligación, ¿verdad? Entonces ahí podríamos haber establecido pues que al no haberse cumplido los elementos, ¿sí?, o las circunstancias objeto del contrato, pues el mismo no se podría declarar válido, ¿verdad? Y pues al haber incumplimiento, pues no tendría que haber existido o habría que haber derogado todas las consecuencias legales derivadas del mismo. Posteriormente, pues y en apoyo a lo promulgado en dicha constitución el 9 de abril de 1946, el organismo ejecutivo insta al Congreso de la República a emitir el decreto número 224, en el cual pues se reafirmó la caducidad de la Convención de 1859 por incumplimiento de Gran Bretaña y que como consecuencia pues procedía a la restitución íntegra del territorio de Belice a Guatemala, ¿sí? Viene el Poder Ejecutivo y en el uso de esas facultades pues insta, ¿sí?, al Congreso a que emita pues un decreto en el cual pues se declare la nulidad, ¿sí? Y no la nulidad, sino que se declare la caducidad de la Convención de 1859. O sea, buscaban emitir esos efectos jurídicos, que la misma se quedara sin validez jurídica derivada, pues que no se había cumplido, ¿verdad? Por ese incumplimiento que resultaba de Gran Bretaña, pues se tenía que declarar la caducidad para que ya no produciera efectos jurídicos y asimismo, pues se restituyera de inmediato el territorio de Belice, ¿sí? Y se emitió, o sea, sí se realizó. Y sí, el citado decreto pues constituye un acto de Estado trascendental y sienta las bases para, para que la Constitución Política de la República del 85, que es la que está vigente hasta nuestros días, pues establezca un procedimiento interno para darle solución definitiva al diferendo territorial de Belice, ¿sí? ¿Alguien sabe dónde está? Ustedes que son estudiosos de la Constitución Política de la República de Guatemala, ¿en qué parte o en qué artículo está esto? ¿O se recuerdan o en sus cursos de Derecho Constitucional se recuerdan haber visto algo de esto? ¿Alguien? ¿No? Será el artículo 19. 19 transitorio. Correcto. Cabal en la última parte de la Constitución, ¿sí?, ya en las disposiciones transitorias y finales, en ese capítulo único, obviamente en el artículo 19, establece el Ejecutivo queda facultado para realizar las gestiones que tiendan a resolver la situación de los derechos de Guatemala respecto a Belice, de conformidad con los intereses nacionales. Todo acuerdo definitivo deberá ser sometido por el Congreso de la República al procedimiento de consulta popular previsto en el artículo 173 de la Constitución. El gobierno de Guatemala promoverá relaciones sociales, económicas y culturales con la población de Belice. Para los efectos de nacionalidad, los beliceños de origen quedan sujetos al régimen de que esta Constitución establece para los originarios de los países centroamericanos. Entonces, se deja establecido, o sea, con esa resolución sirve pues para, y se dan cuenta, ya llegamos hasta 1985, con la promulgación de la Constitución que está vigente hasta nuestros días, y no se había resuelto. Entonces, los constituyentes de la época, pues muy acertados, dejan establecido esto y se reconoce la nacionalidad de origen para los beliceños también, ¿verdad? Entonces, eso de la nacionalidad de origen, estoy seguro que lo van a estudiar cuando estén estudiando para sus privados. Ahí ya lo desarrollan de una forma bien, bien bonita, bien amplia, y uno entiende cuál
cuál es esa diferencia entre el jus sanguinis y el jus cogens. Entonces, pues, se reconoce a los beliceños incluso como guatemaltecos, ¿verdad? Y ellos pueden solicitar o pueden tener, pues, esa nacionalidad, ¿sí? Y la pueden solicitar aparentemente, pues, de una forma fácil, ¿verdad? Entonces, pues, vemos cómo Guatemala seguía en esa lucha y en ese intento por solucionar el diferendo territorial. ¿Ok? Bien, nos vamos a quedar, pues ya son las 8 en punto, ¿sí? Nos vamos a quedar aquí el día de hoy y en la siguiente clase vamos a continuar viendo lo relativo a Belice, ¿sí? No sé si habrá alguna duda hasta acá. ¿O todo está claro? Todo bien. Si no hay ninguna duda, pues la siguiente semana continuamos con el desarrollo de esto. El día viernes, como les dije, va a haber un laboratorio. Y pues nos vemos hasta el día martes. Espero pues estén muy bien, descansen y pues nos vemos. Por ahí les van a llegar las instrucciones y todo. El laboratorio, allá nos ponemos de acuerdo, negociamos si lo entregan el mismo viernes o se les da plazo hasta el domingo o se les da plazo para el martes, dependiendo cómo vaya la situación. Pero a cómo va la cosa y con el empate de Guatemala de ayer, pues vamos ahí ya levantando un poco el barco. Entonces Tenemos fe, así que también hay fe para entregar ese laboratorio. sí, cabal. Pero pues de momento eso, yo les cargo la clase ahorita en el Drive y pues nos estamos viendo. Que tengan una feliz noche y pues buen provecho para los que van a ir a cenar. Gracias. Gracias, licenciado. Chale. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Buenas noches.